Muy bien, chicas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí iniciando la clase el día de hoy. Hoy ya nos toca química, ¿no? Química es lo que nos toca. Y vamos a estar viendo un nuevo tema, el tema de estado gaseoso, ¿no? Es un tema con el que vamos a empezar el tercer bimestre, ¿ya? Entonces, estén atentas. Mis puntos, profesor. Sí, vamos a estar poniendo ahorita asistencia, no se preocupen. Puntos por entrar temprano. Así que muy bien, muy bien. Ya, a ver, ¿dónde está? Vamos a tomar la asistencia. Ahí está, muy bien. Ahí está Valeria y Valentina. Muy bien. Muy bien, pues entonces vamos a estar iniciando este tema. Bueno, recordando que el bimestre pasado terminamos el bimestre con lo que eran unidades químicas de masa, ¿no? Entonces, algunos conceptos de ahí vamos a tomar para tratar este tema también, ¿ya? Pero la mayoría van a ser conceptos nuevos que vamos a explicar desde cero, ¿ya? Y bueno, básicamente es cuestión de entender las propiedades, ¿no? De cada, que vamos a ver, ¿no? De cada subtema, cada subtítulo que vamos a ver. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Estado gaseoso. Bueno, ¿qué es el estado gaseoso? ¿Qué entendemos estados gaseosos? Bueno, desde, desde la primaria, digamos, se estudia siempre los estados de la materia, ¿no? Entonces, como parte de los estados de la materia, probablemente recuerden ustedes que el estado gaseoso es uno de esos estados de la materia, pero es un estado especial, ¿no? ¿Por qué es un estado especial? Porque se dice que en este estado predomina la fuerza de repulsión, ¿no? Se dice que es un estado de agregación molecular, es un estado de la materia, pero aquí predomina la fuerza de repulsión, es decir, las partículas o las moléculas se van a repeler entre sí, ¿no? Entonces, por ello, sus moléculas van a encontrarse en un movimiento caótico, ¿no? Es diferente a los compuestos sólidos o los compuestos líquidos, que sí tienen una forma más definida, más estructurada, ¿no? En el caso de el estado gaseoso, no, su movimiento es un poquito complejo. Entonces, van a presentar alta energía cinética porque sus partículas siempre van a estar moviéndose, movimiento por aquí, por allá, por aquí, por allá, ¿no? Entonces, se dice que los gases entonces van a cumplir con ciertas propiedades y lo que vamos a estudiar nosotros es propiedades de un gas especial que se le llama el gas ideal. Es como que un gas que cumple con las propiedades más fáciles de operar, más fáciles de calcular, ¿no? Que facilita los cálculos, entonces, cuando estudiamos esos tipos de gases, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es analizar las condiciones ideales para que se puedan desarrollar todas estas propiedades en el gas, ¿no? Ahí está, acá tenemos un ejemplo de un tanque de gas, ¿no? Que puede contener helio, me dice, ¿no? Una molécula de helio en gran movimiento puede chocar con las paredes del recipiente, ¿no? Choca y choca con las otras moléculas, ¿no? Y se mantiene siempre en movimiento. Como que un choque y no deja, ¿no? No deja de moverse, ¿no? Entonces, si está por aquí, vamos a dibujarla, por ejemplo. Si está por aquí, ¿qué va a pasar, no? Se encuentra aquí, choca y luego choca, choca y choca y choca y choca con todo el mundo, ¿no? Y al final se mantiene flotando, flotando, flotando y no puede salir, ¿no? No puede salir, ¿ya? Entonces, las moléculas gaseosas que forman gases van a encontrarse en esa situación, ¿ya? Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ver ya luego algunas otras propiedades como la presión, la temperatura, ¿ya? Lo que van a provocar en los gases. Decimos entonces que un gas se encuentra en condiciones normales, ¿ya? Condiciones normales, cuando se van a cumplir ciertas propiedades. Va a existir una presión que se le llama la presión atmosférica, ¿ya? Presión atmosférica o presión del aire también, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, todos sabemos que el aire, la atmósfera y la atmósfera que nos rodea está compuesta por gases, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ¿no? Entonces nuestra atmósfera en sí ya tiene gases que están a nuestro alrededor siempre. Nosotros respiramos oxígeno, ¿no? Entonces necesitamos también de esos gases para nuestra subsistencia. Pero todos estos gases ocupan un espacio en nuestra atmósfera, ¿no?
en la Tierra. A ver, imaginémonos que esta es la superficie terrestre. Vamos a dibujar por acá un pequeño dibujito. ¿Ya? Y estamos aquí, ¿no? Ahí está. Yo estoy aquí, por ejemplo. Y bueno, yo respiro aire, ¿no? Va a haber múltiples bolitas de gas, ¿no? Que estén por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? A mi alrededor, ¿no? Incluso cuando hablamos, ¿no? Cuando estamos hablando, cuando respiramos y exhalamos aire también, todas esas partículas de gas están a nuestro alrededor, ¿no? Por eso es que bastante se habla, ¿no? De la protección en cuanto a las transmisiones de las enfermedades, ¿no? En el aire se encuentran pequeñas partículas que pueden transmitir estas enfermedades, ¿no? Como el coronavirus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese aire, en esa atmósfera que nosotros tenemos, van a encontrarse grandes cantidades de gas. Y este gas pesa, aunque no lo crean, ¿no? Aunque suene un poco extraño, estos gases pesan. Y todas estas masas de gas, ¿no? Que nosotros no vemos, pero están ahí, y se encuentran a nuestro alrededor, todas estas masas de gas ejercen un peso sobre nosotros que, aunque no lo sentimos, digamos, tanto, ¿no? No lo sentimos directamente, ese peso cae sobre nosotros, ¿no? Y no solo sobre nosotros, sino sobre todos los objetos que se encuentren en la Tierra, ¿no? Así es. A ese peso de los gases, ¿no? Sobre nosotros y sobre los objetos que están en la Tierra se le llama presión. ¿Presión de quién? De la atmósfera, ¿no? Presión atmosférica. O sea, a todos esos gases, voy a poner por acá el dibujito, se les llama presión atmosférica, ¿no? Entonces, a esta situación que estamos describiendo, presión, ¿no? Todos esos gases son presión. ¿Y cómo se contabiliza cuánto es esa presión? Esa presión se contabiliza por atmósferas, ¿no? La unidad que utilizamos nosotros es, decimos que la presión normal del aire es una atmósfera, ¿no? Un atm. Es como que una unidad de fuerza, ¿no? De peso que cae sobre nosotros. Y hay otras formas también de describirlo, ¿no? También podemos decir como una equivalencia que una atmósfera, lo que está acá, ¿no? Es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Ese mmHg significa milímetros de mercurio. ¿Qué es el milímetro de mercurio? Es también una unidad de presión. O sea, indica cuánto es la fuerza que cae sobre nosotros cuando estamos al aire libre, ¿no? Cuando estamos al aire libre. Así es, ¿ya? Entonces, en condiciones normales sucede eso, ¿no? También se contabiliza la presión con pascales, ¿no? 101,33 kilopascales, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una primera condición que vamos a encontrar para que los gases se encuentren, digamos, en estado normal, ¿no? O en condición ideal. También la temperatura. Vemos aquí la temperatura ideal es 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, ¿ya? Centígrados y Kelvin también son dos sistemas, dos formas de contabilizar los grados, ¿ya? Ahorita vamos a ver más detalles, no se preocupen. Pero espero que hayan entendido la idea de la presión al menos, ¿no? La presión atmosférica, que es el peso, digamos, de todos los gases que caen sobre nosotros. Muy bien, ¿qué propiedades van a presentar los gases? A ver, dentro de las principales tenemos a la expansibilidad, ¿no? Nos dice precisamente las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción, lo que hace que el gas se expanda, ¿no? Obviamente siempre cuando vemos, ¿no? que se bota un gas, el gas no se contiene, como el líquido, por ejemplo, ¿no? El líquido al menos se derrama, pero el líquido se mantiene sobre una superficie, digamos, limitada, ¿no? En cambio el gas no, ¿no? Echamos gas y el gas se expande, se expande, se expande, se expande y parece que nunca se detuviera, ¿no? Claro, entonces tiene esta propiedad de la expansibilidad, ocupa todo el volumen disponible del recipiente donde está contenido, ¿no? Se expande. Luego tenemos la compresibilidad. Los gases son fluidos altamente compresibles, o sea, se pueden comprimir, ¿no? Se puede reducir el espacio que ocupan, ¿no? Entonces pueden experimentar por eso cambios de densidad con presión, con temperatura, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un gas y se ejerce una presión, tal vez solamente se reprime hasta ahí, pero si se ejerce mayor presión, ¿no? O sea, acá podemos tener una presión 1, ¿no?
Pero si aparte de esa presión 1 se agrega otra presión 2, ¿no? Más fuerza, ¿qué va a pasar? El gas va a disminuir su volumen, ¿no? Por eso es que se dice que a mayor presión, menor volumen. O sea, se comprime el espacio que ocupa, ¿no? A diferencia de los líquidos, ¿no? ¿Se acuerdan que los líquidos no se pueden comprimir? ¿No? Ya, bueno, esto lo vamos a ver un poco más en física, me parece, cuando lleguemos a hidrostática, ahí vamos a ver un poco más sobre los líquidos, ¿ya? Pero acá estamos hablando de los gases. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Maleabilidad. Podemos decir entonces que los gases también son maleables, es decir, pueden cambiar de forma, ¿no? Adoptan la forma, el volumen del recipiente que los contiene, ¿no? También debido al aumento de la temperatura. Es decir, por ejemplo, si calentamos, ¿no?, cierta superficie que contenga un gas, esto va a provocar que el gas se expanda, ¿no? Que crezca. Y lo mismo ocurre lo siguiente, ¿no? Si el gas está ahí presente y se enfría, ¿qué va a pasar? Pierde temperatura, ¿qué pasa? Se vuelve más comprimido, ¿no? Se comprime. Cuando se le agrega temperatura, se expande. Pero si se le quita temperatura, se comprime, ¿no? Y se vuelve más chiquito. Por eso si ustedes han visto, por ejemplo, los objetos de plástico, ¿no? Cuando se les agrega algo caliente, contiene gas, ¿no? Pero conforme las botellas, ¿no? Por ejemplo, si se les agrega agua caliente, contienen gas. Pero si se enfría, ese gas desaparece, ¿no? Se convierte en agua, el espacio del gas se reduce, ¿no? Hay otro proceso ahí que produce que este gas se condense, ¿no? Entonces es otra propiedad. Luego tenemos la efusión. La efusión o efusibilidad también se le llama, consiste en atravesar agujeros pequeños cambiando de una alta a una baja presión, ¿no? Claro, esto pasa, por ejemplo, en los globos, ¿no? Si los globos están bien infladitos, ¿no?, sin ningún hueco, se mantiene ahí con una presión alta, ¿no? Porque como que el gas quiere salir, pero no puede, ¿no? Quiere salir, entonces esa presión, esa fuerza que hay dentro, ¿no?, dentro del globo, dentro de cada partícula, porque cada partícula como que quiere salir, ¿no? Entonces ejerce una presión alta. Cuando encuentra un mínimo espacio, ¿no? Cuando encuentra un mínimo espacio, ¿qué pasa? Sale, ¿no? Todas las partículas se dirigen ahí. Esta va para allá, va para allá, para allá. Todas salen por ahí buscando como que el escape, ¿no? Para salir al exterior, y una vez que salen al exterior, obviamente la presión, el globo se desinfla, ¿no? Ya su presión baja y ya no tiene forma, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces ahí tenemos algunas propiedades. Esa es un poco la parte de la teoría. Ahora sí, vamos a hablar de la teoría de los gases ideales. Teoría cinética de los gases ideales. La teoría cinética me explica el comportamiento de los gases ideales en ciertas situaciones, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Entonces, ¿qué es un gas ideal? Para tener una idea básica, un gas ideal podemos definirlo como un gas hipotético, o sea, no es un gas, digamos, que exista en la realidad. En la realidad no vamos a encontrar exactamente igual un gas que me permita cumplir 100% las propiedades que vamos a ver. No existe. Pero es un concepto que nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo se comportan los gases en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, nos da como que una guía, ¿ya? Como cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, del MRU, dijimos que en la realidad no existen ninguna persona, ningún transporte que vaya a una velocidad constante, pero nosotros usamos ese concepto para entender un poco la idea, ¿no?, de cómo funciona el movimiento. Ya, igual acá. Es un gas hipotético entonces, pero va a cumplir con ciertas leyes. ¿Con qué leyes? Las leyes de Boyle, las leyes de Charles y las leyes de Gay-Lussac. ¿Ya? ¿Cuáles son estas? Ahorita vamos a ver, no se preocupen. Acá tenemos algunas características: baja presión, elevada temperatura, elevada energía cinética, fuerzas de repulsión y atracción nulas, el volumen de cada molécula cero, ¿no?, los choques moleculares elásticos, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros van a cumplirse aquí? ¿Qué condiciones tienen que haber en esta teoría cinética molecular de los gases ideales? Estas de acá, ¿no? Ya hemos visto algunas de ellas. Algunos valores son la presión, que ya vimos, tiene que ser una presión de 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Milímetros de mercurio. Muy bien.
¿Qué más? Volumen. Mi volumen tiene que ser 1 milímetro cúbico, ¿no? Ah, ya, acá había una última unidad que era torr, ¿no? Torr también es una unidad que se usa en ciertas veces, pero no tanto. Se usa más la atmósfera y los milímetros de mercurio, ¿ya? Eso sí se utiliza más. Luego teníamos el volumen. El volumen tiene que ser en milímetros cúbicos o litros, ¿no? 1 milímetro cúbico es 1000 litros. 1 litro va a ser entonces 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros. Ya eso hacemos ya las equivalencias cuando sea necesario, ¿no? Y la temperatura tiene que estar en Kelvin o centígrados, ¿no? Kelvin o centígrados, ¿no? Entonces, Fahrenheit vamos a utilizar raras veces, ¿ya? Raras veces vamos a utilizar la temperatura Fahrenheit. Más vamos a utilizar lo que es el Kelvin con el centígrado, ¿ya? Así es, muy bien, ¿no? Hay otro tipo de temperatura que es la temperatura R, ¿no? Que está acá, la Rankine, pero no es muy utilizada también, ¿ya? No es muy utilizada, más es centígrados y Kelvin, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Esas son algunas de las unidades con las que vamos a trabajar. Y ahora sí, empezamos con la parte de las ecuaciones. Tenemos la ecuación universal de los gases, que es, digamos, la más importante, la que vamos a ver, ¿ya? La que nos va a permitir relacionar varias de las variables con las que trabajan los gases. Por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles, ¿ya? Y la constante universal, ¿ya? La constante universal, que es un valor R, ¿ya? Este valor R, fíjense, que tenemos aquí, ¿no? Que está en esta fórmula, va a tener varios valores, ¿ya? En realidad es un solo número, pero se puede convertir a varios valores de acuerdo a la unidad, a las unidades con las que trabajemos, ¿no? Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, la fórmula primero es esta. Presión por volumen es igual a la constante R por temperatura por número de moles, ¿ya? Lo que se conoce famosamente con el nombre de pavo ratón, ¿no? Pavo es igual a ratón. Claro, porque ustedes le agregan acá las letras, ¿no? La A y la O se convierte en pavo, pues, ¿no? Y al otro lado le agregan la A y la O también, se convierte en ratón, ¿no? Pavo es igual a ratón. Ya está. Pero lo que me quiere describir es como para que se acuerden, ¿no? Como para que se acuerden más rápidamente la formulita. Pero lo que me quiere describir es esta relación, ¿no? Presión, P es presión, V volumen, R la constante universal de los gases, T temperatura y N moles, número de moles, ¿ya? Las moles ya habíamos visto, este es un concepto que vimos en la clase pasada, ¿no? Las moles se obtienen dividiendo la masa en gramos sobre la masa en UMAS, ¿ya? La masa molecular, ¿no? En gramos entre los UMAS, ¿ya? Muy bien, entonces dijimos que el R puede tener varios valores. Estos valores van a depender de las unidades. O sea, si nosotros estamos trabajando con la presión en atmósfera, las moles y la temperatura en Kelvin, utilizo este valor, 0,082. ¿Ya? Este de aquí, ¿no? Si mis unidades son esas. Ahora, si mis unidades no están en atmósfera, si no están en milímetros de mercurio. Entonces, si está en milímetros de mercurio, y la temperatura está en Kelvin, ¿no? Temperatura en Kelvin, milímetros de mercurio, y los moles siempre van a ser así, ¿no? Entonces ya ahí utilizo esta de acá, 62,4. Finalmente, si mi presión no está en ni atmósfera ni en milímetros de mercurio, sino está en pascales o kilopascales, ¿no? Si mi presión está en kilopascales y la temperatura en Kelvin, ¿no? Voy a utilizar la tercera. ¿Ya? Entonces depende de la unidad de presión, en otras palabras. ¿Qué unidad de presión estoy usando? La primera, la segunda, la tercera, ¿no? Según esa, utilizo los valores que me están dando ahí. ¿Ya? Muy bien. Esa es la ecuación, digamos, la principal. Luego tenemos otras ecuaciones también, ¿no? ¿Ya? De esta ecuación de acá, ¿no? Ecuación universal de los gases ideales, ya viene la ecuación general.
para comparar ahora dos estados o dos situaciones de los gases ideales, ¿no? Me dicen, las condiciones de un gas, presión, volumen, temperatura en un momento pueden cambiar. Ahora, la ecuación que relaciona los cambios que sufren una misma masa de gases se le llama proceso isomásico, ¿no? O sea, cuando la masa se mantiene constante, cuando no cambia la cantidad del gas, ¿no? O digamos la masa del gas, llamamos proceso isomásico, ¿ya? ¿Y qué propiedades se van a cumplir? Además de que la masa no varía, ¿ya? Otra variable sí puede variar, ¿no? O puede ser constante, ¿no? Entonces, cuando la masa sea constante nada más, solo la masa y estos puedan cambiar, entonces voy a tomar esta siguiente relación. La presión por el volumen entre la temperatura de la condición inicial, por eso le ponemos 1, ¿no? Presión 1 por volumen 1 por temperatura 1, que son todas características de la condición inicial. Esta es la condición inicial, ¿no? Este primer caso. Van a ser iguales o van a ser equivalentes a ¿quiénes? A la presión por el volumen sobre la temperatura de la condición final, ¿no? Por eso le ponemos 2. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Sí? En otras palabras, van a ser equivalentes, se van a mantener en un equilibrio el resultado inicial con el resultado final. ¿Ya? Entonces, si a mí me piden de repente estudiar cómo cambian las variables, cómo cambia la presión o cómo cambia la temperatura, tengo que asegurarme primero qué cosa se mantiene igual. Pueden cambiar varias cosas ya, pero qué cosa se mantiene igual. Si se mantiene igual la masa, puedo aplicar esta fórmula, ¿no? Ahora, hay otros casos restringidos también, donde hay otras variables que se mantienen constantes, y ahí vienen los procesos restringidos, ¿no? Primero es el proceso isotérmico. Primero hemos visto el isomásico, ¿no? Ahora estamos viendo el isotérmico. Isotérmico quiere decir que térmico viene de temperatura, ¿no? La temperatura se va a mantener constante, ¿ya? Si la temperatura se mantiene constante, se cumple la ley de Boyle-Marriott, ¿no? ¿Ya? Acá está la ley de Boyle que mencionamos hace un ratito, ¿no? Que se cumplen los gases ideales. ¿Qué me dice la ley de Boyle? Me dice, en todo proceso gaseoso, si se mantiene constante la temperatura, entonces a mayor presión, menor volumen. Es decir, hay una relación entre presión y volumen, ¿no? Hay una relación ahí inversa, ¿no? IP. ¿Se acuerdan de las magnitudes? IP. Si una sube, la otra baja, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo calculábamos nosotros la constante en las magnitudes IP? Teníamos que multiplicarlas, ¿no? ¿Se acuerdan? Multiplicamos. Por eso es que aquí también se va a multiplicar, ¿a quiénes? A la presión con el volumen. Multiplicamos presión 1 por volumen 1, será igual a presión 2 por volumen 2. Ya está. Y esa va a ser mi fórmula para el proceso isotérmico, cuando la temperatura se mantenga constante. ¿Ya? Muy bien. Ese es para el proceso isotérmico, entonces. Luego tenemos el proceso isobárico. En el proceso isobárico, ¿qué va a pasar? Aquí la presión se va a mantener constante, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si la presión se mantiene constante? Se va a cumplir la ley de Charles. ¿Qué me dice la ley de Charles? La ley de Charles me dice, ¿no? En todo proceso gaseoso, si se mantiene constante la presión, entonces, a mayor temperatura, mayor volumen, ¿no? ¿Qué relación tendrán estos? Los anteriores tenían relación IP, ¿se acuerdan? Porque eran inversos, ¿no? Si uno subía, el otro bajaba. Pero aquí no. Aquí a mayor temperatura, mayor volumen. O sea, hay una relación directa, ¿no? De P. Si la relación es de P, ¿qué tengo que hacer con ambos? Tengo que dividir, ¿no? Pues es que aquí ponemos volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2, ¿no? Y se cumple. A mayor temperatura, mayor volumen. Si está más caliente, en otras palabras, los objetos se expanden, ¿no? Si está más caliente, se expanden. En cambio, si está más frío, los objetos se comprimen, ¿no? Así es, eso es lo que va a suceder, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando se va a hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Se menciona que los músculos deben calentarse, ¿no? Debe hacerse un calentamiento, porque eso permite que
las partículas se expanden, ¿no? Se expanden por el calor de la temperatura que genera. Esto también se cumple en los gases, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos dos propiedades como que simplificadas, ¿no? De la anterior que teníamos, le hemos simplificado en dos más pequeñitas. Y vamos a ver algunas formulitas más ya para terminar la teoría. Proceso isocórico. Isocórico se llama cuando el volumen va a estar constante, ¿ya? Y acá se cumple la ley de Guy-Lussac, ¿no? La ley de Guy-Lussac me dice, en todo proceso gaseoso, si se mantiene constante el volumen, entonces a mayor temperatura, mayor presión. Aquí también hay una relación directa, ¿no? Mayor temperatura, mayor presión. Los dos suben dP. En las dP hay que dividir, ¿no? Entonces, divido. Presión entre temperatura es igual a presión entre temperatura. Bueno, eso es todo con lo que tiene que ver con los procesos restringidos. Luego tenemos fórmulas especiales por aquí, que van a ser para casos específicos. Por ejemplo, si me piden calcular la densidad, aplico esto. ¿Qué es esto? Presión, ¿no? P es presión, ya sabemos. M, ¿qué es? M es la masa molecular, que se mide en UMAS, no se olviden. La masa en UMAS. Sobre R, la constante R, por temperatura. ¿Ya? Eso es para calcular la densidad. Y para calcular la masa molecular, ya, pues esto viene como que de pavo ratón, ¿no? Tengo la masa molecular, va a ser igual a la constante R por la temperatura, pero ya no va a ser aquí el número de moles, sino va a ser la masa en gramos, ¿no? La masa en gramos. Sobre la presión por el volumen, ¿ya? Bueno, si me piden alguno de esos, utilizo esas formulitas. Ahora sí creo que ya pasamos a los ejercicios. Ya vamos a pasar entonces a la pizarrita. Un minuto. Ya. A ver. Está por aquí. Ahí está. Ahí está la. Acá tenemos nuestra tabla también por si acaso. Ya. Ya, muy bien. Este fue el tema pasado. Vamos a ver entonces aquí. Tema de hoy. Ya. Entonces ponemos acá química. Quinto. El tema es estado gaseoso. Ya, muy bien. A ver, vamos al ejercicio 1 entonces, me dice. A ver, avanzamos. Se me pasó esto. Parece un poquito pesado el tema, pero todo es fórmula, ¿ya? Todo es fórmula, chicos, chicas. Así que cuando tengamos que buscar algo, frente vamos a la formulita. A ver, ejercicio 1. Me dice, determina la temperatura en centígrados que soportan 10 moles de oxígeno, que ocupan un volumen de 82 litros, ¿no? 82 L es 82 litros a 3 atmósferas, ¿no? Ya, entonces me están dando ahí varios datos. Lo que yo tengo que hacer es ver qué fórmula puedo usar, cuál es la más indicada para usar, ¿no? Y según eso, vemos qué dato nos está faltando. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Me están dando entonces 10 moles, o sea, me están dando el número de moles, N, me están dando el volumen, me están dando la presión, me piden la temperatura. Entonces puedo usar la formulita, la primera que vimos, ¿no? Pavo ratón, ¿recuerdan? Pavo ratón. Primero, esta acá, ¿no? Pavo ratón, ahí está. PB R por T por N, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver. Copiamos la formulita y colocamos los datos. Número 1. A ver, el color morado ya. Entonces tenemos pavo, o sea, presión por volumen es igual a constante R por temperatura por N, que es número de moles. Ya, no se olviden eso. Ya, entonces tenemos ahí pavo ratón.
Reemplazamos entonces, pues, ¿no? Los valores. Presión, mi presión me dicen que es 3 atmósferas, ¿no? Mi presión es 3 atmósferas. Entonces era, claro, aquí va a ser 3. Siempre y cuando las unidades estén bien escritas, ya no los vamos a poner, ¿no? A ver, vamos a poner por si acaso aquí los datos que me dieron acá a un costado, para asegurarnos de que tengamos todas las unidades correctas. Presión, 3 atmósferas. Ya, está bien. ¿Qué más? Volumen 82 litros. 82 litros, ¿no? Volumen, V. Ya, ¿qué más? 10 moles, ¿no? 10 moles de oxígeno. 10 moles de oxígeno. Ese es el número de moles. Número de moles, 10 moles. Ya está. Y la constante R, incluso ya me están dando la constante R, ¿no? Ya no tengo que estar buscándola. Pero igual, si no me la daban, yo la buscaba según las unidades, ¿no? 0,082. Entonces, constante R. 0,082, ¿no? Vamos a poner abajo. Ahí está, ¿no? Son los datos que me dan. Datos, datos. Ya está. Ya está. Entonces, teniendo esos datos, aplico la formulita. Entonces, la formulita me dará 3 por volumen. Volumen es 82. Y por el otro lado tenemos R, la constante R, que también ya me la están dando ahí. 0,082. Paréntesis. Por la temperatura, que es lo que me están pidiendo. Por el N, que es 10, ¿no? Entonces ahí solo queda multiplicar y dividir, ¿no? Entonces, a ver, 3 por 82. Vamos a dejarlo igual. 3 por 82, 3 por 82. 0,082 por 10. Ahí se corre la coma un espacio, ¿no? Corremos la coma un espacio y ya no sería 0,082, sino 0,82. Así sería. Y luego esto puede pasar a dividir, ¿no? 0,82 pasa a dividir. Acá me queda T. Acá sería esto entre 0,082. Perdón, 0,82 nada más. Y si divido 82 entre 0,82, creo que me sale 100, ¿no? Por el espacio, sí, 100. Entonces, 100, y luego por el 3 que está multiplicando ahí, la temperatura me dará 300. Será 300 igual a T. Ahora, ¿300 qué? Si es temperatura, obviamente va a ser grados, pero ¿qué tipo de grados? ¿Grados Celsius o Kelvin? Celsius, bueno, Celsius es la que usamos nosotros, más seguido, ¿no? Pero en el ámbito científico se usa más el Kelvin, ¿ya? La unidad, digamos, ¿El qué? ¿El qué? Kelvin, así se llama. Ay, ay, ay. No es Kevin, por si acaso. No es Kevin, es Kelvin con L, Kelvin. ¿Ya? Entonces, esa es la temperatura que nos está saliendo, 300 grados Kelvin. Nada más. Entonces, como han visto, solamente era cuestión de aplicar la fórmula, ¿no? Ahora, pero creo que me están pidiendo en centígrados. Ah, ya sí, me están pidiendo, determina la temperatura en grados centígrados. Entonces, tengo que aplicar yo la propiedad también que habíamos visto para hallar los grados, para convertir los grados de centígrados a Kelvin. Acá está, ¿no? Me dicen que los Kelvin es igual a C más 273. Entonces, vamos a poner por acá. Ponemos por acá, ahora convirtiendo, ¿no? Por lo tanto, esta es mi temperatura original, digamos, ¿no? Pero a mí no me piden eso, sino me piden la temperatura en centígrados. Entonces, vamos a poner así. La fórmula me dice que Kelvin es igual a, o sea, grados Kelvin es igual a C
grados centígrados más 273. Esto me dice la fórmula, ¿no? Ya, entonces, esa es una fórmula también. Entonces, si yo tengo que la temperatura es 300 grados Kelvin, todavía, si yo tengo que la temperatura es 300 grados Kelvin, eso lo voy a reemplazar en el valor de K, ¿no? O sea, ¿dónde está el K? Donde está el K, vamos a poner eso. Entonces, acá sería 300 es igual a C más 273, ¿no? Y si yo quiero hallar C, este pasa a restar, pues, ¿no? 273 pasa a restar. 27. Y me saldrá, claro, 27 grados centígrados, ¿no? Ahí está. 27 grados. Ya está. ¿Sí? Esa va a ser mi respuesta final, entonces. A ver si lo puedo poner acá al costado. Ya está. ¿Sí? Ha estado sencillo, no ha estado muy complicado, ¿no? Entonces, con las formulitas. Con las formulitas que tenemos ahí, permiten hallar equivalencias, ¿no? Entre uno y otro. Ya está. Muy bien, ese será mi ejercicio 1. Entonces, la respuesta será 27 grados centígrados. 27 grados centígrados. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la 2. Aquí dice la 2, la 2, la 2. Número 2, número 2, número 2. Dice, un gas se encuentra... Ah, ya. Vamos a iniciar una sesión más, ¿ya? Porque tenemos menos de un minuto.